Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia y al aula del Señor Jesucristo y los que están escuchando por YouTube. Vamos a continuar con esta cuarta entrega que estamos haciendo de Aprendiendo a Evangelizar. El primer audio que hicimos fue el carácter de Dios, el segundo que hicimos fue el carácter de la humanidad y el tercero fue Jesucristo nuestro sustituto. Bueno, entonces vimos el carácter de Dios, como es Dios, vimos el carácter de la humanidad y que Jesucristo es nuestro sustituto. Entonces, sabiendo todas estas cosas, ¿cuál será nuestra respuesta al Evangelio? Y eso es lo que vamos a ver entonces en el día de hoy. La Biblia nos muestra que Jesucristo vino a hacer una obra de redención de parte del Padre, a favor de aquellos que el Padre le dio, de esa humanidad pecadora. Ahora, una vez que se confronta al pecador, el mensaje de salvación, ¿cuál es la respuesta lógica que debemos nosotros responder a este mensaje? ¿Mm? O sea, ¿qué debo hacer para ser salvo? Bueno, las escrituras nos muestran algo que es muy claro a nosotros. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en la obra del Señor Jesucristo. Marcos capítulo 1, versículo 15. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Escuche, arrepentíos y creed en el Evangelio. Juan 1:15. Y es así. En otra parte, el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 20, versículo 20 y 21, dice así: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el arrepentimiento, la palabra es metanoia, si no me equivoco en el griego, significa un cambio de mente. ¿eh? Es un cambio de mente. Hay un proverbio en la Biblia que dice que hay caminos de muerte. Que hay personas que van por un lugar pensando, vamos a decir que esa es la vida, pero es un camino que conduce a la muerte y al infierno. Entonces el arrepentimiento, una vez que tomo conciencia, debo cambiar el rumbo, volverme de donde iba. Eso es un cambio de mente, ¿sí? Y eso tiene que suceder. En el día de hoy, escuche, generalmente se predica un evangelio muy suave. Escuche bien, porque se predica esto. Debes creer en Jesucristo. Y aunque es verdad eso, muchos dicen, cree en Jesucristo. Dice, yo creí en Jesucristo. ¿Y? ¿Pero qué pasó? No hubo arrepentimiento. Por eso que muchos creen. Sí, yo creo que es. Creo que existe. Y bueno, creen en un Cristo histórico, podríamos decir, una información. Pero ¿qué pasó? Nada más. ¿Y? No, arrepentirte. Y después creer. ¿Sí? Entonces eso es lo que sucede en las iglesias de hoy. Solamente confesás a Jesús con tu boca y nada más. Pero no hubo un cambio de vida. El arrepentimiento, podríamos decir, se refiere al centro de voluntad, o todo lo que controla el ser de nuestro intelecto, voluntad, las emociones. Tiene que haber un cambio en toda mi mente, respecto a mi vida, a mis familiares, a mis amigos, a todo eso. Hay un cambio. Me vuelvo de todos esos lugares y gente. Mi voluntad también es afectada. Lo que antes, ¿qué regía mi centro de voluntad, el corazón? Bueno, ahora tiene, si hubo algo, ¿qué es? Amarás al Señor con toda tu corazón, con toda tu mente, con todo sentimiento, toda la voluntad. Él está entronizado. Y en las emociones, por supuesto, son controladas ahora esas emociones por el Señor o el Espíritu Santo. Hay un cambio de mente, ¿sí? Y esto tiene que ser evidenciado. Y esto tiene que ser genuinamente evidenciado. No que así nada más pequeños cambios porque morales. Hay cambios reales en el espíritu. Hubo una transformación, hubo una regeneración. Y esa regeneración interna se tiene que demostrar, vamos a decir externamente. Mire, me viene a la mente esos ejemplos que siempre se me ocurren. Un árbol. Generalmente para que dé fruto tiene que haber una raíz abajo, ¿no? Entonces así, si no hubo adentro mío en el corazón algo, internamente, que está en la raíz de abajo, internamente yo nunca voy a dar fruto.
porque nunca hubo una semilla puesta ahí, de verdad no fue regenerada la persona. Entonces tiene que existir esa regeneración y acuérdese, antecede vamos a decir, a la conversión que hay. Entonces tiene que haber. Ahora en la Biblia encontramos algo de eso. El ejemplo que yo siempre me ha asombrado es este hombre que siempre cautivó mi mente y lo sigue haciendo con sus 13 epístolas que tiene, que es el apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso. Este hombre conocido como Pablo quería que hacía las cosas para Dios, pero era en sí ignorante y era incrédulo, porque acuérdese, perseguía, dijo, todas las cosas que lo he hecho, yo lo he hecho en incredulidad. Era un blasfemo, ¿sí? Hacía muchas cosas, hacía que negaran a los cristianos, los perseguía, tenían miedo él. Pero camino a Damasco, acuérdese qué pasó con Saulo. Jesucristo le sale al encuentro, le dice, ¿qué haces persiguiéndome? Perseguía a la iglesia, pero perseguir a la iglesia o a un hijo o una hija de Dios es perseguirlo a Cristo. Por eso, ¿qué haces persiguiéndome? Dice, Jesucristo resucitado se le aparece a él. ¿Se acuerda? Cambia totalmente su vida. Ustedes miren de aquel hombre que era un perseguidor, ahora pasó este hombre a ser un hombre perseguido por el mundo. Él que perseguía, ahora empezó a ser perseguido por su pueblo. Aquellos que estaban con él, todos sus familiares judíos, ahora estaban en contra de él y lo llevaban a la cárcel. ¿Se da cuenta? Un cambio de mente radical pasó. Y él entonces ahora empieza esta obra. ¿Pero por qué? Porque el Señor empezó una obra adentro de él. Y él empezó a predicar de evangelio del Mesías prometido, el Salvador del mundo, todo lo que tenía él, ese conocimiento. Y empezó a hablar hasta la justificación por la sola fe, que no servía a nada obedecer las obras de la ley. Fíjese, escúchelo, todas las epístolas que él tiene, lea las epístolas de él. Usted ve ese Saulo que participó en la muerte de un apedreamiento de un joven que llamaba Esteban, que lo mataron, le abrieron el cráneo seguramente con las piedras, y él estaba ahí. Después lo ve a él llorando por las iglesias, caminando y predicando. ¿Qué pasó con ese hombre malo, duro? ¿Qué es lo que hubo? Hubo un cambio, un arrepentimiento en su vida. Ya no estaba más persiguiendo sino que él era parte de unos que iban a ser perseguidos. Entonces, amado, tiene que haber una transformación. Este hombre era orgulloso, se autojustificaba. Él mismo lo dice en la epístola, creo que a los filipenses, por ahí. Que lo que él tenía no me acuerdo, por lo que él tenía algo porque que se jactaba. Ya no se jactaba, lo tenía por estiércol, todas esas cosas. Ya no era más orgulloso, era humilde él. Todas esas cosas habían cambiado en este hombre. Andaba predicando, hablando del Cristo que lo salvó. Tiene que haber eso, un arrepentimiento, un cambio en nuestra forma de pensar. La gente lo ve. Ya nosotros podemos ver nuestra pecaminosidad interna nuestra, la culpa, todo eso crea tristeza. Incluso cuando somos salvos todavía vemos el pecado y nos causa tristeza, vergüenza saber que todavía no estamos glorificados. Es así. Una persona de impía, ahora estamos llegando a esta fiesta, ustedes mírenlo, yo la traigo que al trabajo, un hombre, yo no sé cómo hacía. Me asombró, porque yo cuando voy, están esos muchachitos que veo que hacen en la esquina acrobacia para que le den un dinerito, mientras... Pero este hombre podía haber trabajado de algo de eso, salía de un mercado de estos hombres así orientales. Yo no sé cómo hacía, pero yo creo que podía trabajar en el circo. Traía 2 cajones de cerveza. Y con la mano, no sé, en los codos, acá trayendo más. Y la mujer, yo calculé que se gastó un sueldo mío en bebidas. Y así está el mundo, amados. Así está el mundo. Por eso que hay mucho, tiene que haber un cambio. Aquello que usted practicaba, aquello que hacía, no lo hace más.
Ya siente vergüenza de ese estilo de vida que tenía antes. Tiene que pasar en nuestra mente un profundo sentimiento de vergüenza, de remordimiento por lo que hicimos, por lo que nos vieron hacer las personas. Tiene que pasar así, dice Ezequiel 20:43, y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. ¿Ve? El profeta dice, ustedes se acordarán de todo lo que hicieron, de cómo contaminaron a otro, y se van a aborrecer por todos los pecados que cometieron. ¿Pasa eso con usted? ¿O todavía sigue con esos pecados o esos vicios y no pasa nada? No siente nada, un remordimiento, nada. Tiene que pasar un cambio de mente. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta herí mi muslo y me avergoncé y me confundí, porque me llevé a la afrentar a mi juventud. Jeremías 31, versículo 19. Romanos capítulo 7, versículo 15 al 24. Lo ve a otro hombre ahí, 2 Corintios capítulo 7, versículo 9. Salmo 51, versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio, y lávame más y más blanco que la nieve. Tiene que pasar eso en nuestra mente. Ahora, si sucede en nuestra mente, ¿a dónde cree que lo va a llevar usted? Bueno, a sus obras, por supuesto. Usted no puede hacer algo externamente si no sucedió primero en su mente y en su corazón. Entonces tiene que pasar eso, un cambio de mente, para que después usted pueda obrar. Así sucede. Y es así. Afecta nuestra mente, nuestras emociones. Vemos una cosmovisión diferente de lo que es el pecado. Y esto se tiene que evidenciar en un arrepentimiento genuino y una transformación en nuestras vidas. Eso es el verdadero arrepentimiento. Ah, pero yo creí en Jesús, ¿eh? Y hice una oración de entrega. ¿Y por qué seguís así entonces? ¿Qué pasó? Como decía un libro que no me acuerdo, creo que se llama La Fe Verdadera. Es un excelente libro de A.W. Pink. Creo que yo por ahí lo tengo. Él habla que mucho se predica de fe en Jesús, pero no se predica de arrepentimiento. Por eso la persona dice, ¿cree en Jesús? Y sí, bueno, creo, listo. ¿Y ya está? Sí, ¿ya soy salvo? Sí, listo. ¿Y el arrepentimiento qué pasó? No hubo arrepentimiento, ¿sabes? Porque no hubo ley. No hubo ley. Entonces, ley de los 10 mandamientos. Y eso es lo que sucede. Tiene que haber eso. Lavaos y limpiaos y quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Isaías capítulo 1, versículo 16. Mateo capítulo 3, versículo 8. Haced pues fruto digno de arrepentimiento. Hechos capítulo 26, versículo 20. Sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco, en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Mateo capítulo 21, versículo 28. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo el hijo, no quiero. Pero después arrepentido fue y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí señor, voy. Y no fue. Ahora, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y la ramera van delante de vosotros al reino de Dios. Publicanos, lo peor que hay. Rameras, mujeres que trabajan con su cuerpo por dinero. Y estos súper religiosos seguían en la misma. Ahí. Pero aquellos que de verdad, lo peor y lo vil, las rameras, los publicanos, gente que trabajaba, le importaba el dinero nada más, hacer negocio, se arrepintieron. Yo no me acuerdo si Tesalónica, ustedes ven que ellos eran evidentes, dice Pablo a estas personas. Que decía en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos al Hijo al cual resucitó de los muertos, Jesús, que nos libra de la ira venidera. ¿Ve? No solamente creí en Jesús, no, ellos la gente cuenta, dice de nosotros, que cómo se convirtieron. Convertir es volverse de los ídolos, de las cosas, al Dios verdadero para servir. ¿Ve? Cambio de mente, arrepentimiento implica, empiezan a servir las cosas de Dios. ¿Se da cuenta? Ya no confiamos más en nosotros mismos, en nuestras obras, en nuestras virtudes, ya nada de eso, nos arrepentimos de todas las cosas.
Entonces es importante que pueda existir eso, si de verdad ha pasado. Ahora la pregunta es, ¿usted se ha arrepentido? Ah, yo solamente me dijeron que haga una oración de entrega. Entonces usted ha escuchado otro evangelio. Porque el verdadero evangelio es arrepentido porque el reino de Dios ha llegado. Creed en el Señor Jesucristo. ¿Eh? ¿Cambia su manera de ver ahora a Dios o es solamente un Dios de Papá Noel? ¿Le han predicado un Dios de justicia, de ira? ¿Sigue teniendo el mismo eso? ¿Sigue viviendo, sigue su vida? Dice que es cristiano usted, pero usted tiene un descuido total por las cosas de Dios durante la semana. Pero el domingo sí, vamos a escuchar un sermón. ¿O vamos por ahí? ¿Ha cambiado su estilo de vida? ¿Sus compañías siguen siendo las mismas? ¿Sus costumbres? ¿Las cosas que ve, que escucha? Quizás esto le moleste a usted. Me queda un minuto nada más. Pero el día del juicio va a ser su alma, no la mía. Como dijo, creo que Jonathan Edwards. Yo pasaré a testiguar que le prediqué a usted. En ese día, cuando se nombre mi nombre, dirá Edward. Y yo pasaré. ¿Le predicaste? Sí. Es así. Tiene que haber un cambio. Es así. Su cosmovisión del pecado ha cambiado. ¿Puede entender todas estas cosas? Porque si las entiende, tiene que volverse de eso. Y volverse de ese camino de muerte. Y agarrar el camino que conduce a vida eterna. Y eso se empieza por el arrepentimiento. Me voy de ese camino donde yo creía que era un camino de salvación. Y no, es un camino de perdición. Le predicaron otro evangelio. Por eso que usted sigue en las mismas. Así que